¿Dios busca enemigos? ¿Te ha pasado que alguien te hirió y aunque ya pasó el tiempo, cada vez que escuchas su nombre, algo dentro de ti vuelve a endurecerse? Quizás nunca lo admitirías en voz alta, pero una parte de ti quisiera que esa persona por fin recibiera lo que merece. Hace algún tiempo, orando por una situación difícil, me descubrí haciendo exactamente eso. No estaba pidiéndole a Dios que cambiara el corazón de esa persona. En el fondo quería que demostrara que yo tenía razón. Y entonces me golpeó una pregunta. ¿Y si Dios estaba persiguiendo con su gracia precisamente a quien yo había dejado de mirar con misericordia? Episodio 184, Segunda de Reyes del 5 al 8. Hoy veremos que Dios hace exactamente eso. Persigue al orgulloso, al enemigo, al que parece más lejano. Y también confronta al religioso, que cree estar cerca, mientras su corazón se aleja. Número uno, Dios suele comenzar donde nosotros jamás empezaríamos. Naamán era general del ejército sirio, no era israelita, era el comandante del pueblo que atacaba constantemente a Israel. Sin embargo, el texto afirma algo sorprendente. Las victorias militares de Naamán habían sido permitidas por Dios. Antes de conocer a Yahvé, Dios ya estaba obrando silenciosamente en su historia y después utiliza al personaje menos importante del relato, una muchacha israelita, secuestrada, lejos de su familia, convertida en esclava. Ella tenía todas las razones para guardar silencio, pero decide hablar. Si mi Señor fuera el profeta que está en Samaria. Con una sola frase Dios comienza el rescate de un enemigo, porque muchas veces los instrumentos más pequeños producen los cambios más grandes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom y su familia escondieron judíos en su casa hasta que fueron arrestados. Su hermana Betsy murió en un campo de concentración. Años después, Corrie se encontró frente a uno de los antiguos guardias. Ahora decía haber puesto su fe en Cristo. Le pidió perdón. Corrie escribió que todo dentro de ella quería retirar la mano, pero decidió extenderla. Después diría que el amor de Dios llegó donde sus propias fuerzas nunca habrían llegado. Esto mismo ocurre con Naamán. Dios no espera a que el enemigo lo busque, él toma la iniciativa. Y la Biblia vuelve a repetir ese mismo patrón. Piensa en Saulo de Tarso. Perseguía a cristianos, entraba en las casas para arrestarlos, creía servir a Dios mientras luchaba contra él. Pero fue Jesús quien salió a su encuentro camino a Damasco, no porque Saulo estuviera buscándolo, sino porque Cristo estaba buscando a Saulo. Naamán anticipa esa misma verdad. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios sigue formando una familia, no por sangre, sino por gracia. Número 2. Dios resiste al orgulloso, pero recibe al humilde. Naamán esperaba una ceremonia impresionante, quizás un ritual, quizás palabras misteriosas, quizás un profeta levantando las manos sobre él, pero Eliseo ni siquiera sale de su casa, solo manda un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán explota de enojo, no porque el Jordán fuera profundo o poco profundo, sino porque Dios no siguió el procedimiento que él había imaginado. Existe un fenómeno ampliamente estudiado en psicología llamado ilusión de control. Las personas solemos sentir más tranquilidad cuando creemos controlar el proceso, aunque en realidad ese control sea imaginario. Nos cuesta muchísimo depender completamente de alguien más. Eso también sucede delante de Dios. Muchas veces no rechazamos su ayuda, rechazamos perder el control. Naamán tuvo que bajar del caballo, entrar a un río que consideraba indigno y reconocer que no podía salvarse a sí mismo. Solo entonces fue sanado. Aquí conviene corregir un anacronismo muy común. Muchas personas enseñan que el Jordán tenía propiedades especiales. La Biblia jamás dice eso. El milagro nunca estuvo en el agua. El Jordán, de hecho, era mucho menos impresionante que varios ríos de Siria. Precisamente por eso Dios lo eligió, para demostrar que el poder pertenecía únicamente a él. Pero inmediatamente aparece el otro contraste del capítulo. Mientras Naamán, el extranjero, termina humillándose, Giesi, el siervo israelita de Eliseo, termina endureciéndose. Uno llega lleno de orgullo y sale creyendo, el otro vive cerca del profeta, pero su amor al dinero termina dominándolo. Los comentaristas bíblicos destacan este contraste porque resume el mensaje del capítulo. La cercanía a las cosas de Dios no garantiza un corazón rendido a Dios. El extranjero terminó pareciéndose al pueblo de Dios y el israelita terminó pareciéndose a las naciones. Uno llegó desde lejos con orgullo y regresó creyendo. El otro vivía junto al profeta, pero terminó esclavizado por su amor al dinero. Ahí está el verdadero contraste del capítulo. Dios nunca ha formado a su pueblo por ADN, sino por personas que responden a su gracia con fe. Número 3. Dios cuida los detalles pequeños mientras dirige toda la historia. Después de mostrarnos que Dios busca incluso a sus enemigos, los siguientes capítulos responden a una pregunta inevitable. ¿Y qué hace Dios con quienes ya ha alcanzado? La respuesta es hermosa. Nunca deja de cuidarlos. Ya sea una hacha perdida, un ejército rodeando la ciudad, una viuda que regresa después de 7 años o 4 leprosos que descubren la salvación.
Dios sigue escribiendo la historia con la misma atención y la misma misericordia. Después del enorme milagro de Naamán, el relato cambia completamente de escala. Un hacha prestada cae al río. Parece un problema insignificante comparado con guerras, lepra o reyes. ¿A quién podría importarle un hacha? A Dios. Porque para quien sostiene el universo no existen problemas demasiado pequeños. Eliseo hace flotar el hierro. No porque un hacha valga más que una persona, sino porque Dios también se interesa por las cargas cotidianas de sus hijos. Después la historia vuelve a cambiar el escenario. El ejército sirio rodea la ciudad. El siervo de Eliseo sale temprano. Ve soldados por todas partes y entra en pánico. Entonces Eliseo ora: Señor, abre sus ojos. Y de pronto el muchacho contempla un ejército mucho mayor, caballos y carros de fuego rodeando al profeta. El mundo visible nunca fue toda la realidad. Dios ya estaba obrando aunque nadie pudiera verlo. Aquí encontramos otro énfasis importante de estos capítulos. No solo existe un mundo físico, también existe una realidad espiritual que normalmente permanece oculta. La Biblia no presenta ese mundo como un cuento o como una metáfora, lo presenta como una realidad que influye en la historia humana, aunque nuestros ojos no puedan verla. En lugar de destruir a los soldados sirios, Eliseo hace algo inesperado: les da de comer, los envía de regreso a casa, y por un tiempo la guerra se detiene. Muchos siglos después, Jesús diría: amen a sus enemigos. Eliseo ya estaba reflejando el corazón del rey que habría de venir. Luego llega una hambruna tan terrible que parece imposible imaginar un cambio. El rey culpa a Eliseo. Un oficial se burla de la promesa de Dios, pero mientras todos discuten dentro de la ciudad, 4 leprosos descubren que el campamento sirio está completamente vacío. Dios había hecho huir al ejército. Ellos encuentran comida, riquezas y por un momento piensan quedarse todo para sí, hasta que uno dice: no estamos haciendo bien, y salen a anunciar las buenas noticias. Es imposible no pensar en el Evangelio. Quien encuentra el pan no fue llamado para esconderlo, fue llamado para compartirlo. Más adelante, la mujer sunamita regresa después de 7 años. Justo ese mismo día, el rey escucha a Giesi contar los milagros de Eliseo. Y precisamente cuando está hablando de ella, la mujer entra al salón. ¿Casualidad? No, providencia. El rey no solo le devuelve sus tierras, también le devuelve todo lo que habrían producido durante esos 7 años. Dios no había dejado de cuidar de ella ni durante el tiempo que parecía ausente. El filósofo Blaise Pascal escribió que si Dios es infinito, no tendría que escoger entre gobernar las galaxias o atender el corazón de una sola persona. Su grandeza consiste precisamente en hacer ambas cosas al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que vemos aquí. El mismo Dios que mueve reinos también sabe dónde cayó un hacha prestada. El mismo Dios que cambia el rumbo de una guerra también conoce la historia de una viuda, de una esclava, de 4 leprosos y de un hombre orgulloso llamado Naamán. Y hay una escena que siempre recuerdo del Señor de los Anillos. Mientras Frodo y Sam atraviesan una tierra completamente oscura, Sam levanta la vista, entre las nubes aparece una estrella, por un instante comprende que toda aquella oscuridad nunca había apagado la luz. La luz seguía ahí, simplemente ellos no podían verla. Así ocurre muchas veces contigo. Quizás hoy solo alcanzas a ver la enfermedad, la injusticia, la espera, el silencio, pero Dios sigue obrando donde tus ojos todavía no alcanzan. Al principio te pregunté si había alguien a quien te cuesta mirar con misericordia. Ahora la pregunta cambia, porque la historia de Naamán también habla de ti. Hubo un tiempo cuando tú y yo éramos enemigos de Dios. No lo buscábamos, no lo entendíamos, no merecíamos su gracia. Y aún así Él salió a nuestro encuentro, como buscó a Naamán, como buscó a Saulo, como sigue buscando personas todos los días. La verdadera pregunta no es ¿por qué Dios salvaría a alguien como Naamán? La verdadera pregunta es ¿por qué decidió salvarme también a mí? Cuando entiendes eso, el orgullo comienza a desaparecer y la misericordia hacia los demás empieza a crecer. Oremos. Señor, gracias porque cuando yo estaba lejos tú saliste a buscarme. Dame un corazón humilde para seguir confiando en ti y un corazón misericordioso para mirar a otros como tú los miras. Abre mis ojos para recordar que aun cuando no vea lo que estás haciendo, tú nunca has dejado de obrar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien en tu vida a quien has dejado de creer que Dios puede transformar su corazón? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar leyendo la Biblia con nosotros y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.